Un hombre rico le robó los últimos $10 a una niña sin hogar y a su cachorro de pastor alemán en medio de la nieve helada, riéndose mientras se alejaba. Pensaba que su dinero lo hacía intocable, pero no sabía que un Navy SEAL lo estaba observando desde el otro lado de la calle, y el soldado estaba a punto de darle una dolorosa lección que ningún dinero podría comprar. Antes de comenzar, cuéntenos desde dónde nos está viendo. Y si esta historia le llega al corazón, suscríbase para ver más. A finales de diciembre, Chicago era menos una ciudad y más una prueba de resistencia, con el viento aullando desde el lago Michigan como un ser vivo que buscaba cada hueco en un abrigo y cada grieta en una ventana. En el interior cálido y tenuemente iluminado del Grind, una cafetería en esquina con vistas a la magnífica milla, Jaden Nelson estaba sentado con la espalda firmemente apoyada contra la pared más alejada. A sus 32 años, Jaden era un hombre que parecía ocupar el espacio con una intensidad tranquila y profunda. Era un Navy SEAL en servicio activo de permiso, aunque no llevaba uniforme. Solo una camisa de franela oscura bajo una chaqueta de lona que no ocultaba el ancho de sus hombros ni los gruesos músculos de su cuello. Llevaba el pelo muy corto, al estilo militar, y sus ojos, acerados, observadores e inquietos, escudriñaban la sala y la calle con una vigilancia habitual que ni siquiera el espíritu festivo podía desactivar. Una camarera, una mujer de mediana edad llamada Sarah, con un rostro amable, se acercó a su mesa con una jarra de café humeante. «Te relleno la taza, cariño. Llevas una hora mirando la nieve como si fuera a atacarte», bromeó en voz baja. Jaden parpadeó. El interruptor de su cabeza se activó momentáneamente al modo social. «No, gracias, Sarah. Estoy bien. Solo observo cómo pasa el mundo». «Es diferente de donde he estado últimamente», respondió. Su voz era un murmullo grave que denotaba un ligero cansancio. «Bueno, mantente abrigado, ¿de acuerdo? Hace un frío brutal ahí fuera», dijo ella pasando a la siguiente mesa. La mirada de Jaden volvió a posarse en el ventanal. La nieve caía en gruesas y húmedas láminas, convirtiendo la acera en un lodazal gris por el que los peatones caminaban con la cabeza gacha. Al otro lado de la calle, acurrucada en el hueco de la puerta de una boutique de lujo cerrada por reformas, estaba sentada Mia. Tenía 20 años y su espíritu artístico, antes brillante, ahora estaba enterrado bajo capas de abrigos descombinados y demasiado grandes que olían a lana húmeda y gases de escape. Su rostro, aunque manchado por la suciedad de la ciudad, tenía una delicada belleza, enmarcada por mechones de pelo revueltos que se escapaban de un gorro de punto. Acurrucado contra su pierna estaba Ranger, un cachorro de pastor alemán de 6 meses con patas desproporcionadas y orejas triangulares y alertas que se movían con cada sirena que pasaba. «No pasa nada, amigo. Solo un poco más», susurró Mia, frotándose las manos frías para generar calor antes de volver a meterlas bajo el pelaje de Ranger para compartir su calor. El cachorro gimió, emitiendo un sonido agudo de incomodidad. Lo sé, lo sé. Pronto conseguiremos algo de comida». «Mira», murmuró, señalando con la cabeza el vaso de papel que estaba a unos metros de distancia sobre el cemento mojado. Dentro había un billete de $10 arrugado, una donación milagrosa de un turista apresurado esa misma mañana. «Con eso podrás comer de verdad esta noche, Ranger. Quizás incluso pollo». El cachorro le lamió la mano, ofreciéndole el único consuelo que podía. La tranquila miseria de la escena se vio interrumpida por el rugido de un motor que sonaba como un avión despegando. Un deportivo plateado de baja altura, que brillaba agresivamente contra el apagado fondo invernal, giró bruscamente hacia la acera y se detuvo con un chirrido delante del Hotel Obsidian, un imponente monolito de cristal y oro situado justo enfrente del punto de observación de Jaden. Un aparcacoches envuelto en un grueso abrigo de uniforme salió corriendo, con el aliento formando una nube en el aire. La puerta de mariposa del coche se abrió y Caleb Sterling salió de un paso. A sus 24 años, Caleb era el epítome de la arrogancia heredada. Vestido con un traje italiano a medida bajo un abrigo de pelo de camello que costaba más de lo que Mia probablemente vería en toda su vida, lanzó las llaves al aire sin mirar. «¡Atrápalas!»,
gritó Caleb, sin comprobar si el hombre las había cogido. Y escúchame, si veo un solo arañazo en esa llanta, lo pagarás con tu salario de los próximos 10 años. ¿Entendido? El aparcacoches, un hombre mucho mayor que Caleb, inclinó la cabeza sumisamente. Por supuesto, señor Sterling. Yo mismo lo aparcaré en el garaje VIP. Caleb sonrió con desdén. Bien, no toques la radio. Jaden observó la escena con la mandíbula apretada. Despreciaba a los matones. Y Caleb proyectaba el aura de un hombre al que nunca le habían dado un puñetazo en la cara por hablar de más. En lugar de dirigirse a las puertas giratorias del hotel, Caleb se detuvo. Se ajustó los guantes de cuero y miró al otro lado de la acera, fijando la vista en Mia y Ranger. Pareció ocurrírsele una idea cruel, evidente en la lenta y depredadora curvatura de sus labios. Se acercó con paso tranquilo, sus caros zapatos crujiendo en la nieve. Ranger soltó un gruñido sordo y se le erizó el pelo del cuello. «Shh, Ranger, para», siseó Mia, aterrorizada por ofender a un hombre rico que podría llamar a la policía para que los echara. Caleb se detuvo justo delante de ella, elevándose sobre su figura sentada. «Vaya, vaya», dijo Caleb con voz arrastrada, rebosante de falsa compasión. «Estamos creando un poco de antiestética en la propiedad de mi familia, ¿no?» Mia levantó la vista, temblando. «Lo siento, señor. Solo estamos descansando. Nos iremos pronto». Caleb se rió, con un sonido agudo y seco. «Descansando. A mí me parece que están holgazaneando, y con una bestia tan peligrosa como esa». Señaló con un dedo enguantado a Ranger. «¿Tiene licencia o es solo otra rata callejera como su dueña?» Mia acercó al perro a ella, con lágrimas en los ojos. «No es una rata. Es mi familia. Por favor, déjenos en paz». Los ojos de Caleb se posaron en el vaso de papel. «La familia necesita comer, ¿verdad? ¿Para eso es esto?», señaló el billete de $10. Mia asintió con vacilación, con una mezcla de esperanza y miedo. «Sí, para comida para perros». Caleb se agachó, manteniendo el equilibrio sobre las puntas de los pies, y acercó su rostro incómodamente al de ella. «Sabes, en el mundo real, la gente trabaja por dinero. No se sientan en el suelo esperando limosnas». Extendió la mano lentamente. Mia se estremeció, pero Caleb no la golpeó. En cambio, sus dedos sacaron el billete de $10 del vaso con la precisión de una víbora. «Oye», jadeó Mia, extendiendo la mano instintivamente. «Por favor, devuélvelo. Es todo lo que tenemos». Caleb se levantó, sosteniendo el billete fuera de su alcance, inspeccionándolo como si estuviera contaminado. «No lo necesitas», se burló Caleb, arrugando el dinero en su puño. «Considéralo el precio del alquiler del espacio de la acera que has estado ocupando». «Por favor, señor», gritó Mia, con la voz quebrada. «Tiene hambre». Caleb se limitó a sonreír con sorna, dándole la espalda. «Entonces, ¿qué case? ¿No es eso lo que hacen los animales?». Empezó a caminar hacia la entrada del hotel, riéndose para sus adentros. «¡Qué asco!», murmuró lo suficientemente alto como para que el aparcacoches y Jaden lo oyeran. Dentro de la cafetería, Jaden había visto suficiente. El interruptor se accionó por completo. La taza de café golpeó la mesa con un ruido sordo. Se levantó, la silla rozando ruidosamente el suelo, atrayendo las miradas de los demás clientes. Sarah, la camarera, lo miró preocupada. «¿Todo bien, cariño?». Jaden no se volvió. Tenía la mirada fija en la espalda de Caleb, que se alejaba. «Quédate con el cambio, Sarah», dijo con voz fría y monótona. Dejó caer un billete de 20 sobre la mesa y se dirigió hacia la puerta con un paso aterradoramente decidido. Salió del local y el viento helado lo golpeó al instante, pero no lo sintió. Cruzó la calle ignorando el tráfico, con la mirada fija en un único punto. Pasó junto a Mia, que ahora sollozaba sobre el pelaje de Rares. Jaden se detuvo una fracción de segundo, proyectando su sombra sobre ella. «Quédate aquí», dijo con una voz sorprendentemente suave en comparación con la tormenta que se gestaba en sus ojos. Mia levantó la vista, sorprendida por el desconocido. Pero Jaden ya se había puesto en marcha de nuevo. Empujó las puertas giratorias del Hotel Obsidian, siguiendo el rastro del ladrón vestido con un traje de Gucci.
La transición del gélido invierno de Chicago al interior del Hotel Obsidian fue impactante. Un cambio repentino de un mundo en tonos grises de hielo y humo a un paisaje de ensueño en tecnicolor de oro y terciopelo. Cuando las pesadas puertas giratorias de latón dejaron entrar a Jaden Nelson, el viento aullante se acalló al instante, sustituido por el suave zumbido ambiental de los sistemas de climatización de alta gama y la suave música clásica que emanaba de los altavoces ocultos. El aire aquí no olía a nieve, olía a lirios blancos frescos, caoba pulida y dinero. Jaden se detuvo durante una milésima de segundo para que sus ojos se acostumbraran al brillo cristalino de las enormes lámparas de araña que colgaban del techo abovedado, proyectando un cálido y costoso resplandor sobre el vestíbulo. Su chaqueta de lona, aún húmeda por los copos de nieve derretidos, le resultaba pesada y áspera en aquel entorno inmaculado, lo que le delataba inmediatamente como un forastero, una especie invasora en un ecosistema diseñado para los depredadores alfa del capitalismo. Sus botas, pesadas y funcionales, chirriaban levemente sobre el suelo de mármol pulido, un sonido que parecía resonar con un volumen innecesario en el cavernoso espacio. No le importaba. Su objetivo estaba a 15 metros de distancia, apoyado casualmente contra el mostrador de recepción con la postura de un hombre que era dueño del aire que todos los demás respiraban. Caleb Sterling estaba ocupado reprendiendo a la recepcionista. El joven empleado detrás del mostrador de mármol era Leo, un hombre delgado de unos 20 años con el pelo castaño revuelto y un uniforme que parecía una talla demasiado grande para su cuerpo ansioso. Leo tecleaba furiosamente, con el rostro enrojecido por el estrés de intentar apaciguar a un huésped que se negaba a estar satisfecho. Pedía específicamente la suite con vistas al lago en la planta 45, no en la 44, decía Caleb, con ese tono nasal y condescendiente que irritaba los nervios como el papel de lija. Una planta marca la diferencia en la línea del horizonte. Si quisiera unas vistas mediocres, habría reservado en un motel. Leo tartamudeó, con los dedos temblando ligeramente sobre el teclado. Le pido disculpas, señor Sterling. La planta 40 está actualmente en mantenimiento por una fuga. Le hemos cambiado a la suite presidencial de la planta 44 sin coste adicional. Caleb suspiró, una exhalación teatral de puro sufrimiento. Sois unos incompetentes. Arregladlo. Solucionad la fuga. No me importa. Jaden se acercó al mostrador en silencio, con movimientos suaves y depredadores, ignorando a los otros huéspedes que miraban su atuendo tosco con los labios fruncidos. Se detuvo a 1 metro de Caleb, invadiendo el espacio personal del joven heredero, lo suficiente como para activar una alarma subconsciente. «Se le ha caído algo», dijo Jaden. Su voz no era alta, pero atravesó la música ambiental y las quejas de Caleb como un cuchillo. Caleb se detuvo, girándose lentamente, con una expresión de fastidio ya plasmada en su rostro. Cuando vio a Jaden, el fastidio se convirtió en confusión y luego, al reconocerlo, en un desdén divertido. Miró a Jaden de arriba abajo, fijándose en las botas manchadas de agua, los vaqueros descoloridos y la mandíbula decidida. «Perdón», se rió Caleb, volviéndose hacia Leo como si Jaden fuera solo una distracción. «Leo, llama y seguridad. Hay un vagabundo en el vestíbulo». Jaden no pestañeó. Se acercó, plantando los pies con firmeza. «Los $10», aclaró Jaden, bajando el tono de voz una octava. Se los quitó a la chica de fuera. «Devuélvaselos». Caleb se dio la vuelta completamente, apoyándose contra el mostrador y cruzando los brazos sobre su abrigo de cachemira. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios. «Ah, ya veo. Eres el caballero blanco, el salvador de las ratas callejeras. ¿Te ha enviado ella aquí? ¿Es esto un chantaje?» Caleb se rió buscando público a su alrededor. «Parece que necesitas los $10 más que ella, amigo. Esa chaqueta, ¿la compraste en una tienda de segunda mano o la encontraste en un contenedor?» Antes de que Jaden pudiera responder, se oyó el sonido de pasos apresurados que resonaban rápidamente sobre el mármol. Arthur Huxley, el gerente del hotel, apareció de repente desde una oficina lateral.
Huxley era un hombre bajito y rechoncho de unos 50 años, con un peinado que ocultaba su calvicie incipiente y un traje que le apretaba los botones alrededor de la cintura. Sudaba a pesar del aire acondicionado, un hombre perpetuamente aterrorizado por perder su estatus. Echó un vistazo a la escena en la que el rico e influyente Caleb Sterling se enfrentaba a un desconocido de aspecto rudo, y de inmediato eligió su bando. ¿Todo bien, señor Sterling?, jadeó Huxley, interponiéndose entre los dos hombres como un escudo humano hecho de energía nerviosa. ¿Este individuo le está molestando? Caleb hizo un gesto con la mano para restarle importancia. Solo es un animalito local que se ha colado aquí, Arthur. Está pidiendo dinero. Bastante agresivo. El rostro de Huxley se tiñó de un tono rojo indignado mientras se volvía hacia Jaden. Señor, tiene que marcharse inmediatamente. Este es un establecimiento privado. No toleramos la mendicidad ni el acoso a nuestros clientes VIP. Jaden miró al gerente con expresión indescifrable. No estoy mendigando. Le ha robado dinero a una mujer sin hogar fuera. Estoy aquí para recuperarlo. Huxley soltó un sonido húmedo y burlón. El señor Sterling es un pilar de esta comunidad y el hijo de nuestro propietario. La idea de que robara a una mendiga es absurda. Está montando un escándalo. Señaló con un dedo tembloroso hacia las puertas giratorias. Váyase ahora o haré que seguridad le expulse físicamente y le denunciaré por allanamiento. Jaden ignoró por completo a Huxley, con la mirada clavada en Caleb. ¿Crees que por estar aquí estás a salvo? ¿Crees que el traje te convierte en un hombre mejor? Solo te convierte en un ladrón bien vestido. La sonrisa burlona de Caleb se desvaneció por un segundo. Le dolió el insulto delante del personal. Se apartó del mostrador y se puso de pie, con toda su estatura, que aún era 2 pulgadas más baja que la de Jaden. ¿Quieres dinero?, preguntó Caleb, con voz llena de malicia. Metió la mano en el bolsillo. El vestíbulo se quedó en silencio. Incluso Leo dejó de escribir y observó con los ojos muy abiertos y llenos de miedo. Caleb sacó la mano. No sostenía un billete de $10. Sostenía una moneda de 25 centavos. Con un movimiento rápido de la muñeca, Caleb lanzó la moneda de plata al aire. Esta reflejó la luz de la lámpara de araña girando perezosamente antes de golpear el impoluto suelo de mármol con un tintineo agudo. La moneda rodó en círculo y se detuvo cerca de la bota embarrada de Jaden. Ahí, dijo Caleb, con la voz resonando en el silencio. Son 25 centavos. Eso es lo que vale tu tiempo. Recógelo y lárgate de mi vista. Fue un momento de degradación absoluta, una prueba de dominio. Huxley sonrió con aire burlón, cruzando los brazos, esperando a que el vagabundo se apresurara a recoger el cambio. Pero Jaden no miró al suelo. No se movió para recogerla. La quietud que se apoderó de él era aterradora para cualquiera que supiera qué buscar. Era la calma antes de apretar el gatillo. El aire a su alrededor pareció enfriarse 10 grados. Jaden dio un lento paso adelante, pasando sin esfuerzo junto a Huxley. Se acercó tanto a Caleb que el joven heredero se estremeció y retrocedió hasta que su costoso abrigo rozó el mostrador de recepción. Jaden se inclinó, invadiendo el espacio de Caleb hasta que pudo oler el costoso whisky en el aliento del joven. No gritó. Gritar era para hombres que temían no ser escuchados. Jaden susurró, con un sonido como de grava chirriando sobre el cemento. ¿Crees que tu dinero es un escudo?, murmuró Jaden, con los ojos fijos en las pupilas de Caleb, dilatadas por el miedo repentino. Pero ahí fuera, en el frío, solo es papel. Hoy has cometido un error. Has confundido la amabilidad con la debilidad. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Quédate con el dinero. Vas a necesitar hasta el último centavo para comprar tu salida de lo que vendrá después si vuelves a tocarla a ella o a ese perro. No olvido las caras y no perdono a los matones. La amenaza en su voz era palpable, una promesa de violencia contenida solo por la amenaza de la disciplina. La sonrisa de Caleb desapareció por completo. El color se le escapó del rostro. Abrió la boca para replicar, para afirmar su dominio, pero no le salió ningún sonido. De repente,
Era solo un chico con traje frente a un hombre que había cazado lobos. Jaden mantuvo la mirada durante 3 latidos más de lo que era cómodo. Luego se enderezó. Les dio la espalda, ignorando las amenazas balbuceantes de Huxley, y se alejó, dejando la moneda brillando solitaria en el suelo frío y duro. El silencio que Jaden había impuesto en el vestíbulo duró poco, roto no por un grito, sino por el siniestro timbre del ascensor central al llegar a la planta baja. Las puertas doradas se abrieron con una gracia suave y pesada, revelando a un hombre que absorbió el oxígeno de la sala con solo entrar en ella. Silas Sterling salió, flanqueado por 2 asistentes que imitaban su paso pero mantenían una distancia respetuosa. Silas, a sus 62 años, era una figura formidable, el arquitecto del Imperio Sterling y el propietario del Obsidian. Era un hombre alto que conservaba el pecho ancho de un antiguo remero universitario, aunque ahora ligeramente suavizado por décadas de buena mesa. Tenía el pelo perfectamente peinado, de color gris acero, y vestía un traje de 3 piezas color carbón que le quedaba como una armadura. Su rostro era un mapa de riesgos calculados y victorias despiadadas, con ojos profundos del color del pedernal que no se les escapaba nada. A diferencia de su hijo, que proyectaba inseguridad enmascarada de arrogancia, Silas proyectaba una autoridad absoluta e inquebrantable. No necesitaba levantar la voz. Su sola presencia era una orden. Abarcó la escena al instante. El aterrorizado recepcionista Leo, el sudoroso gerente Huxley, su sonrojado y avergonzado hijo Caleb, y la solitaria y inmóvil figura de Jaden Nelson, de pie en medio del lujo como una roca irregular en un arroyo. ¿Qué es este alboroto?, preguntó Silas, con su profunda voz de barítono, que se propagaba sin esfuerzo por el mármol. Caleb, al ver a su padre, se despojó inmediatamente de su miedo y adoptó la postura de un príncipe victimizado. Corrió hacia Silas, señalando con el dedo acusador a Jaden. «Papá, gracias a Dios que estás aquí. Este lunático entró desde la calle. Me ha estado amenazando. Intentó atracarme aquí mismo, en el vestíbulo. Afirma que le robé a un mendigo fuera. ¿Puedes creer tal descaro?» La voz de Caleb se quejaba, subiendo de tono, en marcado contraste con el tono controlado de su padre. Silas no miró a su hijo. Sus ojos estaban fijos en Jaden. Pasó junto a Caleb, ignorando los gestos frenéticos del chico, y se detuvo a unos metros del Navy SEAL. Huxley, el gerente, corrió al lado de Silas, retorciéndose las manos. «Señor Sterling, estaba a punto de llamar a la policía. Este hombre se ha negado a marcharse cuando se lo he pedido. Se ha mostrado muy agresivo». Silas levantó una mano, silenciando al gerente. Estudió a Jaden con una mirada de disgusto clínico, escaneándolo desde sus botas gastadas hasta sus ojos alertas. «Conozco a los de tu tipo», dijo Silas, con una voz que resumaba un veneno sofisticado. «Te mueves con esa tensión rígida y enroscada. Eres militar, ¿verdad? Probablemente alistado, acostumbrado a recibir órdenes y romper cosas». Se acercó, invadiendo el espacio de Jaden de una manera diferente a como lo había hecho su hijo. No físicamente, sino psicológicamente. Vuelves de cualquier arenero en el que hayas estado jugando y crees que las reglas de la civilización no se aplican a ti. ¿Crees que por haber empuñado un rifle tienes autoridad moral? Silas se rió secamente y negó con la cabeza. «Eres una herramienta, hijo, un martillo, y buscas un clavo en un lugar donde nos dedicamos a la seda y los contratos. Pagamos impuestos para que gente como tú se quede en las fronteras, protegiendo nuestros intereses, no en nuestros vestíbulos, acosando a mi familia». Jaden permaneció inmóvil, con el rostro impasible. Pero en su mente se agitaban pensamientos, no de ira, sino de evaluación táctica. Era la disciplina forjada en la infancia y perfeccionada en el combate. Las emociones eran un lastre. La información era munición. Mientras Silas monologaba, los ojos de Jaden realizaban un sutil y experto barrido del perímetro. No se limitaba a escuchar. Estaba haciendo un mapa. Detectó una cámara domo negra montada discretamente sobre el mostrador de conserjería,
con su LED rojo parpadeando a un ritmo lento y constante. Sector 1 cubierto. Desvió ligeramente la mirada y vio otra cámara, una lente ojo de pez escondida en la intrincada moldura del techo cerca del grupo de ascensores por donde había salido Silas. Sector 2 cubierto. Por último, vio una tercera cámara apuntando directamente a las puertas giratorias de la entrada principal. Todo el vestíbulo era una red de vigilancia. Cada palabra que Silas había dicho, cada mentira que Caleb había contado y la interacción anterior con la moneda robada, todo estaba grabado. Jaden guardó esta información en una carpeta mental etiquetada como ventaja. No interrumpió a Silas. Dejó que el anciano cavara su propia tumba con sus palabras. No tienes nada que decir, insistió Silas, irritado por la falta de reacción de Jaden. Esperaba una explosión, un grito, algo que demostrara su teoría de que Jaden estaba desquiciado. En cambio, obtuvo silencio. Eres una molestia para mis huéspedes y una amenaza para mi hijo, continuó Silas, endureciendo el tono de su voz. No me importan tus historias sobre mujeres sin hogar o dólares perdidos en esta ciudad. La verdad es lo que yo digo que es, y ahora mismo la verdad es que estás entrando sin permiso. Silas se volvió hacia Huxley. Arthur, asegúrate de que este hombre entre en la lista negra. Si vuelve a poner un pie en la acera frente a este hotel, llama directamente al comisario. Dile, quiero que arresten a este hombre por acoso y hostigamiento. Quiero que su oficial al mando reciba una carta sobre su conducta. Silas se volvió hacia Jaden con una sonrisa burlona. Vuelve a la cloaca donde encontraste a tus amigos. No perteneces a la luz. El aire del vestíbulo parecía vibrar con la tensión. Leo, detrás del mostrador, bajó la mirada avergonzado hacia sus zapatos. Caleb sonreía ahora, de pie detrás del hombro de su padre, como una hiena escondida detrás de un león. Sí, lárgate, murmuró Caleb, envalentonado. Jaden finalmente se movió. No se abalanzó, no apretó los puños, simplemente se ajustó el cuello de la camisa y dio un paso atrás. Pero antes de darse la vuelta para marcharse, miró fijamente a Silas. No era una mirada de derrota, era la mirada que un francotirador dirige a su objetivo a través de la mira telescópica, fría, distante y consciente. Desvió la mirada hacia Caleb, luego hacia la cámara de seguridad situada encima del conserje y finalmente volvió a mirar a Silas. Asintió levemente, casi imperceptiblemente, como si reconociera que se había completado una transacción. Tiene razón en una cosa, señor Sterling, dijo Jaden con voz tranquila, en marcado contraste con el vitriolo que le había lanzado. Soy una herramienta, pero debería tener cuidado. Los martillos no solo construyen vallas, también derriban muros. La amenaza era sutil, envuelta en una metáfora, pero impactó con la fuerza de un golpe físico. Durante una fracción de segundo, la confianza en los ojos de Silas vaciló. Sintió un repentino escalofrío que no tenía nada que ver con la corriente de aire que entraba por la puerta. Era el instinto primario de un hombre que se daba cuenta de que podía haber provocado algo que no comprendía del todo. Jaden se giró con precisión militar y caminó hacia las puertas giratorias. Se movía con un paso rítmico y firme, y sus botas resonaron por última vez sobre el mármol. No miró atrás, empujó el cristal, saliendo de la jaula dorada del Obsidian y volviendo al viento cortante y la nieve arremolinada de Chicago. Mientras las puertas se cerraban detrás de él, cortando el calor, Silas permaneció de pie en el centro del vestíbulo, mirando el espacio vacío donde había estado Jaden. El hombre mayor se aflojó ligeramente la corbata, un tic nervioso que no había mostrado en años. Arthur. Silas espetó, con una voz que había perdido la suavidad anterior. Tráeme una copa y saca a mi hijo de mi vista. La puerta giratoria del Hotel Obsidian se cerró tras Jaden Nelson, sellando el calor dorado y el aroma de las mentiras, dejándolo una vez más en las garras crudas y abrasivas del invierno de Chicago. La temperatura parecía haber bajado aún más en los pocos minutos que había estado dentro. El viento era ahora un peso físico que empujaba contra su pecho, llevando consigo granos de hielo que le picaban en la cara expuesta. Jaden no se alejó inmediatamente.
Se desplazó hacia un lado de la gran entrada, apoyando el hombro contra un pilar de piedra cerca de la parada de taxis, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta de lona. Para un observador casual, parecía un hombre esperando un transporte, derrotado y expulsado del palacio de la élite. En realidad, Jaden estaba relajándose, repasando mentalmente el encuentro con Silas Sterling, analizando el nivel de amenaza y, lo que es más importante, vigilando con ojo protector la pequeña figura acurrucada al otro lado de la calle. Podía ver a Mia y a Ranger todavía apretujados en la puerta. Quería cruzar para darle el dinero que llevaba en la cartera y quizá guiarla hasta un refugio, pero sabía que acercarse a ella en ese momento, con la adrenalina del enfrentamiento aún irradiando de él, solo la asustaría más. Tenía que dejar que la situación se calmara. Tenía que ser solo un hombre en una esquina, no una amenaza. Sin embargo, dentro del vestíbulo, las cosas se estaban calentando. Caleb Sterling no se estaba calmando, estaba hirviendo. El despido de su padre. «Quita a mi hijo de mi vista», resonaba en sus oídos, una humillación que le dolía más que cualquier bofetada física. Caleb se quedó cerca de los ascensores, viendo cómo su padre desaparecía en el salón privado, y luego dirigió la mirada hacia las puertas de cristal. Vio a Jaden allí de pie. El hombre no se marchaba. Se quedaba allí como una mancha en la impoluta vista. Caleb sintió una oleada de odio irracional. Ese hombre, esa herramienta, como lo llamaba su padre, había hecho que Caleb pareciera débil. Lo había hecho parecer un niño delante del personal. Caleb se tocó la muñeca, sintiendo el frío y pesado metal de su reloj, un PC Philippe Nautilus Platinum, con sutiles diamantes incrustados en el bisel. Un regalo por su 21 cumpleaños que valía más que la casa de la mayoría de la gente. Una idea oscura y maliciosa se formó en su mente, aguda y repentina. Era arriesgado, pero Caleb estaba acostumbrado a la red de seguridad que le proporcionaba su apellido. Desabrochó el reloj, cuyo mecanismo hizo un suave clic, y lo deslizó en la palma de su mano, agarrándolo con fuerza. Se abrochó el abrigo de cachemira, se arregló la bufanda y se dirigió hacia la salida. No había terminado. Quería destruir al hombre que se había atrevido a mirarle a los ojos. Caleb empujó las puertas y el viento le azotó inmediatamente el costoso cabello, que le cayó sobre los ojos. Vio a Jaden al instante. El exsoldado miraba al otro lado de la calle, distraído. Perfecto. Caleb caminó rápidamente hacia la parada de taxis, fingiendo estar distraído, tecleando furiosamente en su teléfono con la mano izquierda mientras la derecha, que sostenía el reloj, colgaba floja a su lado. Trazó una ruta de colisión. Al acercarse a Jaden, no redujo la velocidad. «¡Apártate!», espetó Caleb, encogiendo los hombros contra el viento. Pasó agresivamente junto a Jaden, golpeándole con el hombro derecho en el costado izquierdo. Fue un choque torpe y arrogante, el tipo de contacto físico destinado a provocar. En esa fracción de segundo de contacto, oculto por la ventisca y el volumen de sus abrigos, la mano de Caleb se movió con sorprendente destreza. Deslizó el pesado reloj de platino en el amplio bolsillo lateral de la chaqueta, cargo de Jaden. Era un movimiento que había visto en las películas, un cobarde juego de manos. Sintió como el peso abandonaba sus dedos y se asentaba en la tela del abrigo del desconocido. Jaden se tensó ante el impacto. Su entrenamiento le gritaba que era una amenaza. Sus músculos se tensaron, listos para desviar un ataque, pero se contuvo. Solo era el niño mimado otra vez. Jaden miró a Caleb, que ahora tropezaba a unos metros de distancia, fingiendo una valla. «¡Mira por dónde vas, idiota!», gritó Caleb por encima del viento, volviéndose para mirar a Jaden con ira. Jaden no respondió. Solo se sacudió la nieve de la manga donde Caleb había hecho contacto. Sintió un ligero peso en el bolsillo, un objeto extraño que no estaba allí hace un momento. Pero antes de que su cerebro pudiera procesar la información táctica, la trampa se activó. Al otro lado de la calle, la escena se veía desde un ángulo diferente. Mia había estado observando la entrada del hotel con fascinación aterrada,
preguntándose si el amable desconocido que había entrado a luchar por ella estaba a salvo. Vio salir al propietario del coche plateado, el hombre cruel. Lo vio caminar con determinación, vio la colisión, y como estaba sentada cerca del suelo, mirando hacia arriba, vio lo que otros podrían haber pasado por alto. Vio el destello de plata y diamantes en la mano de Caleb justo antes de que chocara con Jaden. Vio cómo metía la mano en el bolsillo de la chaqueta y la sacaba vacía. Pero el destello había desaparecido. Abrió mucho los ojos. Agarró a Rers por el cuello, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. «Oh, no», susurró en el aire helado. «Le ha puesto algo». Ranger soltó un ladrido gutural y grave, sintiendo el miedo creciente de su ama. Mia quería gritar para advertir al hombre, pero la voz se le congeló en la garganta. ¿Quién la escucharía? Era invisible. Caleb se había alejado unos 10 metros cuando se detuvo bruscamente. Se agarró la muñeca izquierda con la mano derecha, con el rostro contorsionado en una máscara de pánico teatral. Se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos. «¡Mi reloj!», gritó, con una voz tan aguda que atravesó el viento. «¡Mi reloj ha desaparecido!». Se palpó los bolsillos frenéticamente, montando un espectáculo para el portero y el botones. «Se lo ha llevado. Ese vagabundo me ha robado el reloj». Caleb señaló con un dedo tembloroso directamente a Jaden. «Detenedlo. Acaba de chocar conmigo y me ha robado el reloj». La reacción fue instantánea. El equipo de seguridad del hotel, ya en alerta máxima por el alboroto anterior en el vestíbulo, irrumpió por las puertas. Al frente estaba Marcus, el jefe de seguridad. Marcus era un hombre enorme, de 1,95, afroamericano, con la cabeza rapada y un traje oscuro que apenas le cubría los bíceps. Era un exjugador de fútbol americano que se movía con una velocidad aterradora para su tamaño. A diferencia del nervioso gerente, Huxley, Marcus era un profesional, pero también le pagaban para proteger a los huéspedes, y el hijo del propietario era el huésped de mayor prioridad. «¡Quieto ahí!», gritó Marcus, con una voz atronadora como un trueno. Otros 2 guardias uniformados lo flanqueaban, rodeando a Jaden en un semicírculo ensayado. Jaden no corrió, no buscó un arma. Se quedó completamente quieto, levantando lentamente las manos a la altura del pecho, con las palmas abiertas, la señal universal de no agresión, pero también una postura de combate que le permitía defenderse rápidamente. Miró a Caleb, que ahora corría hacia ellos, fingiendo ser la víctima con un entusiasmo nauseabundo. «¡Registradlo!», chilló Caleb, escondiéndose detrás de Marcus. «Se chocó conmigo y me lo quitó de la muñeca. Vale $50,000. Quiero que lo arresten». Marcus dio un paso adelante, con el rostro adusto. «Señor», dijo Marcus a Jaden, con tono firme pero profesional, «necesito que mantenga las manos donde pueda verlas. El señor Sterling le acusa de robo». «No he robado nada», dijo Jaden con calma, clavando los ojos en Marcus. «Él chocó contra mí. Comprueben las cámaras». «Lo haremos», dijo Marcus, acercándose. «Pero ahora mismo necesito cachearle en busca de armas y contrabando». «No se resista». «Está en su bolsillo», gritó Caleb, señalando el bolsillo izquierdo de la chaqueta de Jaden, el mismo bolsillo en el que había colocado la prueba. «Le vi meterlo ahí. Revisa el bolsillo izquierdo». Jaden entrecerró los ojos. De repente, el peso en su bolsillo cobró sentido. El golpe, la proximidad antinatural. No era solo agresividad, era una trampa. Miró a Caleb y se dio cuenta de la mezquindad del chico. No se trataba solo de dinero, se trataba de destruir una reputación. Jaden miró a Marcus. «Ten cuidado», advirtió Jaden en voz baja. «Te están engañando». Marcus ignoró la advertencia y extendió la mano, metiendo su gran mano en el bolsillo izquierdo de Jaden. Se detuvo, con los dedos cerrados alrededor del frío metal. Lentamente Marcus retiró la mano. Colgando de sus gruesos dedos estaba el Patek Philippe de platino, con los diamantes reflejando la luz gris del invierno, luciendo obscenamente brillantes contra el fondo de la sucia calle. «¡Ajá!», gritó Caleb triunfante. «Te lo dije, te dije que era un ladrón. Mira eso». Lo pillaron con las manos en la masa.
Mia, que observaba desde el otro lado de la calle, se cubrió la boca con ambas manos, con lágrimas corriendo por su rostro. Ella sabía la verdad, pero la evidencia era condenatoria. Los guardias de seguridad agarraron los brazos de Jaden, forzándolos detrás de su espalda. Jaden no se resistió. Sabía que resistirse ahora solo les daría una excusa para usar la fuerza y potencialmente hacer que la policía que estaba llegando le disparara. Dejó que lo inmovilizaran. Su rostro, una máscara de fría furia, miraba directamente a Caleb, que sonreía como un gato de Cheshire que acababa de comerse al canario. El descubrimiento del pate Filippo de platino en el bolsillo de la chaqueta, cargo de Jaden, pareció congelar el tiempo en la acera. El tic-tac del costoso reloj se ahogó por el repentino grito ahogado colectivo de los espectadores. Marcus, el jefe de seguridad, sostuvo el reloj ante la grisácea luz invernal como un sombrío trofeo, con el rostro como una máscara de decepción. Quizás había esperado que el joven heredero estuviera mintiendo. No habría sido la primera vez que Caleb Sterling gritaba «Lobo», pero la evidencia era física, fría e innegable. Caleb soltó un grito de reivindicación que sonó menos como un alivio y más como el chillido de un buitre triunfante. Lo sabía, sabía que era basura, gritó Caleb, señalando con un dedo enguantado el pecho de Jaden, manteniéndose a salvo detrás de la pared de guardias de seguridad. Todos lo habéis visto. Me ha agredido y me ha robado. Ese reloj vale $50,000. Eso es un gran robo. Es un delito grave. El viento azotaba la bufanda de Caleb alrededor de su cuello, pero estaba demasiado animado por su propia malicia como para sentir el frío. Se volvió hacia Marcus, con los ojos muy abiertos y llenos de energía maníaca. Llama a la policía ahora mismo. Quiero que le esposen, quiero que le detengan, quiero que acabe con su vida. Jaden se quedó en el centro del semicírculo de guardias, con las manos aún levantadas en una postura no amenazante. Su respiración era lenta y rítmica, en marcado contraste con la energía caótica que se arremolinaba a su alrededor. No protestó, no suplicó. Para el ojo inexperto, parecía derrotado. Pero por dentro, la mente de Jaden se movía a velocidad táctica. Analizó la situación. Estaba en inferioridad numérica. Las pruebas habían sido colocadas allí y la víctima era un hombre poderoso. Luchar contra Marcus solo le acarrearía lesiones y una acusación segura por agresión, que era exactamente lo que Caleb quería. La mejor arma de Jaden ahora era la sumisión. Mientras Marcus le transmitía órdenes por el auricular, los ojos de Jaden se desviaron más allá del equipo de seguridad, más allá de la cara engreída de Caleb, y se fijaron en las puertas giratorias de cristal del Obsidian. Dentro del cálido vestíbulo dorado, justo detrás del cristal, estaba Leo, el joven recepcionista. Leo no estaba trabajando. Estaba completamente inmóvil, observando la escena con una mirada de puro horror. Sus manos agarraban las solapas de la chaqueta de su uniforme y se mordía los labios con tanta fuerza que parecía que iban a sangrar. Jaden vio el conflicto en los ojos del chico. Leo había visto las imágenes del vestíbulo. Quizás incluso había visto a Caleb salir corriendo con el reloj en la mano. Jaden mantuvo la mirada fija en Leo, con una expresión intensa e inquebrantable. No articuló palabra. Solo proyectó un mensaje silencioso. Sé que lo sabes. Leo se estremeció como si lo hubieran tocado físicamente y rápidamente apartó la mirada, retrocediendo hacia el interior del vestíbulo del hotel, pero no desapareció. La semilla de la culpa había sido plantada. La policía llegará en 2 minutos, señor Sterling, anunció Marcus, guardando el reloj en una bolsa de pruebas que había sacado de su chaqueta. Tenemos la situación bajo control. Caleb caminaba de un lado a otro, impulsado por la adrenalina. 2 minutos. Bien. Quiero asegurarme de que sepan quién es. Es peligroso. Míralo. Probablemente tenga un historial kilométrico. Caleb miró a Jaden con desdén. Has elegido al tipo equivocado, soldadito. Me aseguraré de que te den de baja deshonrosa. Me aseguraré de que nunca vuelvas a encontrar trabajo, ni siquiera limpiando retretes. La amenaza flotaba en el aire, pesada y venenosa. Jaden se mantuvo estoico.
Pareces saber mucho sobre el ejército para alguien que nunca ha servido, dijo Jaden con calma, con una voz que se imponía al viento. La expulsión requiere un consejo de guerra. Un tribunal civil no puede tocar mi expediente militar basándose en una mentira. Caleb se rió, un sonido áspero y desagradable. El dinero compra la justicia, amigo. Mi padre compra a los jueces. Estás acabado. El rugido de las sirenas interrumpió la conversación, rebotando en los rascacielos del centro de Chicago como un latido frenético. Las luces azules y rojas inundaron la calle cubierta de nieve, pintando los rostros de los transeúntes con destellos de color. Dos coches patrulla se detuvieron junto a la acera, con los neumáticos chirriando sobre el hielo. Las puertas se abrieron y dos agentes salieron, con las manos sobre las fundas de sus armas. El oficial al mando era el sargento Thomas Miller, un hombre de unos 40 años con el rostro curtido por 20 años en la policía de Chicago. Tenía los ojos cansados y cínicos de un hombre que lo había visto todo en la ciudad. Era corpulento, pero se movía con la seguridad que da la autoridad. Su compañero, un novato más joven llamado Oficial Davis, parecía más nervioso y escudriñaba a la multitud con inquietud. Miller se dirigió directamente a Marcus, saludándolo con un gesto familiar. ¿Qué tenemos, Marcus? La centralita ha informado de un robo con violencia y agresión. Tenemos al sospechoso bajo custodia, Tom. Marcus dijo, señalando a Jaden. El señor Sterling alega que el sospechoso se le echó encima y le quitó un reloj PC Philippe de la muñeca. Registramos al sospechoso y encontramos el reloj en el bolsillo izquierdo de su chaqueta. Marcus levantó la bolsa con las pruebas. El reloj brillaba acusadoramente bajo las luces de la policía. Miller soltó un largo suspiro y su aliento se condensó en el aire frío. Miró a Caleb, que prácticamente vibraba de emoción. Lo robó, agente. Quiero presentar cargos completos. Es violento. Me amenazó antes en el vestíbulo. Miller dirigió su mirada a Jaden. Vio a un hombre inmóvil, con las manos a la vista, la postura erguida, pero sin agresividad. Miller había arrestado a cientos de traficantes, borrachos y ladrones desesperados a lo largo de su carrera. Jaden no encajaba en el perfil. El hombre estaba demasiado quieto. Estaba demasiado tranquilo. Date la vuelta, las manos detrás de la espalda, ordenó Miller con voz monótona. Jaden obedeció inmediatamente, moviéndose con una precisión fluida que hizo que Miller se detuviera durante una fracción de segundo. Miller dio un paso adelante y sacó las esposas de su cinturón. Cuando agarró la muñeca de Jaden para ponerle las esposas, su pulgar rozó la cartera de cuero que Jaden llevaba en el bolsillo trasero, que sobresalía ligeramente debido a la posición de su postura. Tengo que comprobar tu identificación, gruñó Miller, sacando la cartera antes de ponerle las esposas. Abrió la cartera de cuero con doble pliegue. Lo primero que captó la luz azul intermitente no fue un carné de conducir. Era una tarjeta de identificación militar, y detrás de ella, una moneda conmemorativa con el distintivo tridente dorado del Comando de Guerra Especial Naval, los sellos. Miller se quedó paralizado. Miró más de cerca la identificación. Teniente Jaden Nelson. Volvió a mirar la moneda. Miller era un veterano de la Marina. Sabía lo que significaba ese tridente. Significaba que el hombre al que estaba arrestando no era solo un soldado. Era un operador de élite, uno de los pocos que había soportado el entrenamiento más duro del mundo para hacer trabajos que nadie más podía hacer. Miller levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Jaden por encima del hombro del sospechoso. Hubo un momento de comunicación silenciosa entre los dos hombres, un reconocimiento del sacrificio compartido y el código tácito de la hermandad. La rudeza en el comportamiento de Miller se evaporó al instante. No aflojó el agarre de las esposas. El protocolo era el protocolo y las pruebas eran condenatorias. Pero su tono cambió por completo. ¿Estás en servicio activo?, preguntó Miller en voz baja, tan baja que solo Jaden podía oírlo. Jaden asintió una vez. Sí, señor, de permiso. Miller cerró la cartera lentamente y la guardó en su propio bolsillo para mantenerla a salvo, en lugar de meterla en la bolsa de pruebas junto con el reloj. Miró a Caleb, que estaba gritando al agente novato por lo lentos que iban.
Miller sintió un sabor amargo en la boca. Conocía la excelente reputación. Sabía que el dinero a menudo hacía que la gente pensara que podía reescribir la realidad. Y miró a Jaden, un hombre que había servido a su país y que ahora estaba acusado de un pequeño robo por un niño rico con un abrigo de cachemira. No tenía sentido. El instinto que había mantenido vivo a Miller durante 2 décadas le gritaba que se trataba de una trampa. «Oficial, ¿por qué le susurra? Esposelo», gritó Caleb acercándose. Miller se dio la vuelta, con el rostro endurecido. «Atrás, señor Sterling», ladró Miller con voz autoritaria. «Estoy llevando a cabo un arresto. No interfiera con el procedimiento policial o le citaré por obstrucción». Caleb parpadeó, atónito por la reprimenda. Miller se volvió hacia Jaden. Le colocó las esposas en las muñecas, pero lo hizo con suavidad, asegurándose de que no estuvieran demasiado apretadas. Se inclinó cerca del oído de Jaden. «Mire, teniente, tengo que detenerlo. El reloj estaba en su poder. Es causa probable». Pero Miller se detuvo, miró al hotel, luego al frenético Caleb, y, finalmente, volvió a mirar a Jaden. «Pero no me creo esta historia ni por un segundo. Uno no sobrevive a los equipos solo para volver a casa y robarle el reloj a un delincuente como ese». Los hombros de Jaden se relajaron ligeramente. «Gracias, sargento», susurró Jaden. Miller tomó a Jaden del brazo, no para arrastrarlo, sino para guiarlo con un gesto respetuoso. «Vamos, lo resolveremos en la comisaría. No le digas nada a nadie hasta que tengas un abogado». Mientras Miller conducía a Jaden hacia el coche patrulla, Caleb les gritó: «Muy bien, llevaos a la basura. Disfrutad de la cárcel, G.I. Joe». Miller cerró de un portazo la puerta del coche, acallando la voz de Caleb y dejando a Jaden sumido en el repentino silencio del asiento trasero. A través de la rejilla metálica, Jaden observó el mundo exterior. Vio a Caleb chocando los 5 con un Huxley indeciso. Vio a Marcus con expresión sombría. Y al otro lado de la calle, iluminada por el trágico giro de las luces de la policía, vio a Mia de pie, sosteniendo a Ranger, con la mano cubriéndose la boca horrorizada. Parecía que estaba a punto de cruzar la calle para gritar la verdad, pero estaba paralizada por el miedo. Jaden la miró a los ojos por última vez mientras el motor del coche rugía, tratando de transmitirle fuerza. Ahora estaba en el sistema, atrapado en el juego de Caleb, pero había encontrado un aliado inesperado en el sargento Miller y sabía que la guerra no había terminado. Simplemente se había trasladado a un campo de batalla diferente. La parte trasera del coche patrulla era una jaula de plástico duro y aire viciado, con un ligero olor a desinfectante y sudor viejo, un contraste radical con el fresco viento invernal del exterior. Jaden Nelson estaba sentado, con las manos esposadas a la espalda, con el metal clavándose en sus muñecas. Pero su mente no estaba en la incomodidad. Estaba procesando la situación táctica con el frío cálculo de un maestro de ajedrez que acababa de sacrificar un caballo para atrapar a la reina. A través de la malla metálica que separaba el asiento trasero del delantero, vio al sargento Miller detenerse antes de subir al asiento del conductor. Miller dudaba, con la mano apoyada en el techo del coche, mirando hacia el hotel con el ceño fruncido, lo que grababa profundas arrugas en su rostro curtido. No quería hacer este arresto. Sabía que estaba mal. Jaden se inclinó hacia adelante, acercando la cara a la malla. «Sargento», dijo Jaden, con voz tranquila, pero urgente. «Sargento Miller». Miller se volvió, abriendo ligeramente la puerta trasera, lo que provocó una ráfaga de aire helado. «Ahórreselo, teniente. Le dije que hablaríamos en la comisaría. No puedo hacer nada aquí con toda esa gente mirando». «Lo sé», respondió Jaden, manteniendo la voz baja. «Pero antes de irnos, necesito un momento. Quiero disculparme con el señor Sterling». Las cejas de Miller se arquearon, desapareciendo bajo el borde de su gorra. Miró a Jaden como si el sello hubiera hablado de repente en un idioma extranjero. «¿Qué quiere hacer? ¿Disculparse con ese pequeño?», preguntó Miller, con incredulidad en su tono. Jaden asintió, con una expresión de humildad derrotada. «Sí, me pasé de la raya. Armé un escándalo. Si me disculpo ahora,
Tal vez no insista en la pena máxima. Por favor, sargento, solo un minuto. Miller estudió el rostro de Jaden, buscando la mentira, pero el entrenamiento de Jaden en el arte del engaño era de primera clase. Miller no vio ninguna mentira. Vio a un hombre que intentaba salvar su carrera. Pero en el fondo, Miller también intuyó algo más. Una corriente de estrategia bajo la superficie. Miró por encima del hombro a Caleb Sterling, que estaba de pie en la acera, ajustándose la bufanda, con el aspecto de un rey que inspecciona un pueblo conquistado. Muy bien, gruñó Miller, tomando una decisión. Un minuto, pero si empieza algo, cierro esta puerta y nos vamos. Miller dio un paso atrás y le hizo señas a Caleb para que se acercara. Señor Sterling, el sospechoso tiene algo que decirle antes de que lo traslademos. Caleb parpadeó, sorprendido. Esperaba que la policía se marchara sin más. Una sonrisa lenta y venenosa se extendió por su rostro. Esto era mejor de lo que había esperado. No solo había incriminado al hombre, sino que ahora éste iba a suplicarle. Era la victoria definitiva para su frágil ego. Caleb se dirigió con aire arrogante hacia el coche de policía, con sus zapatos de cuero italiano crujiendo sobre la nieve y su postura irradiando prepotencia. Se detuvo a unos metros de la puerta abierta y miró con desdén a Jaden, que estaba sentado en la penumbra del asiento trasero. Bueno, dijo Caleb con desdén, cruzando los brazos. Te escucho. Hazlo bien y tal vez le diga a mis abogados que no destruyan tu pensión. Mientras este drama se desarrollaba en la calle, una guerra interna más silenciosa se libraba dentro del vestíbulo dorado del Obsidian. Leo, el joven recepcionista, seguía de pie detrás del cristal, con las manos temblorosas. Había visto el arresto. Había visto a Marcus sacar el reloj del bolsillo. Sabía con absoluta certeza que Jaden no lo había robado. Había visto a Caleb salir corriendo, el brillo del reloj en su mano, la malicia en su paso. Leo apartó la mirada del coche de policía y la dirigió al otro lado de la calle. Allí, temblando en la puerta, estaba Mia. Ya no miraba al coche de policía. Miraba al hotel. Lo miraba a él. Tenía los ojos muy abiertos, llenos de lágrimas y una súplica silenciosa y desesperada. Parecía tan pequeña frente a la vasta y fría ciudad. Leo sintió un nudo en el estómago. Se vio a sí mismo en ella, impotente, sin voz, aplastado por gente como los Starrings. Pensó en su trabajo, en el escaso sueldo que apenas le alcanzaba para pagar el alquiler, en el miedo constante a disgustar al señor Huxley. ¿Era eso lo que quería hacer? ¿Un cómplice silencioso de un delito? De repente, el calor del vestíbulo le resultó sofocante. El aroma de las flores era nauseabundo, como las flores en un funeral por su propia conciencia. Dio un paso hacia la puerta, pero se detuvo, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. El miedo a Silas Sterling era un peso físico que lo paralizaba, pero la imagen del rostro bañado en lágrimas de Mia era un fuego que quemaba ese miedo. De vuelta en la acera, el viento pareció amainar, creando un remanso de silencio alrededor del coche de policía. Jaden miró a Caleb. Este encogió ligeramente los hombros, fingiendo resignación. «Solo quería decirte que has ganado», dijo Jaden con voz suave, obligando a Caleb a inclinarse hacia él para oírlo por encima del ruido del motor en marcha. «No debería haber venido aquí. No debería haberte desafiado. Ahora lo veo claro». Caleb soltó una risa breve y aguda. «Por fin, algo de inteligencia. Te has dado cuenta de que estabas fuera de tu liga, soldado. Vosotros siempre pensáis que lo que importa es la fuerza. No es así. Lo que importa es la influencia». Caleb se inclinó más, con la cara a pocos centímetros del marco de la puerta abierta, ansioso por beber cada gota de la sumisión de Jaden. «¿Eso es todo? Porque tengo una reserva para cenar». La expresión de Jaden cambió. La mirada de derrota se evaporó al instante, sustituida por la misma concentración fría y depredadora que había mostrado en el vestíbulo. Clavó los ojos en Caleb, su mirada traspasando la fachada del joven heredero. «Solo tengo una pregunta, Caleb», dijo Jaden, dejando de lado el título de Señor Sterling. El repentino cambio de tono hizo que Caleb parpadeara. «Te has tomado muchas molestias hoy. Las mentiras,
La escena en el vestíbulo, colocar el reloj, parece desesperado. Jaden bajó la voz hasta convertirla en un susurro conspirador, una lección magistral de provocación psicológica. Es porque, bajo ese abrigo tan caro, ¿en realidad me tienes miedo? ¿Tuviste que recurrir a un truco barato porque sabías que no podías enfrentarte a mí como un hombre de verdad? La pregunta dio en el clavo de la inseguridad de Caleb. Pasó por alto su lógica y tocó la fibra sensible de su insuficiencia, el miedo profundamente arraigado de que no era nada sin el dinero de su padre, de que era débil. El rostro de Caleb se sonrojó violentamente. Su compostura se hizo añicos. Se olvidó del policía que estaba cerca. Se olvidó de los transeúntes. Solo sentía la ardiente necesidad de afirmar su dominio, de aplastar la arrogancia de este hombre que se atrevía a compadecerse de él desde la parte trasera de un coche patrulla. Caleb se abalanzó hacia adelante, agarrándose al marco de la puerta del coche, con el rostro retorcido en un gruñido. Asomó la cabeza al interior del coche y bajó la voz hasta convertirla en un siseo venenoso destinado solo a los oídos de Jaden. «Que si te tengo miedo», espetó Caleb, con los ojos muy abiertos y una mirada maníaca. «No te hagas ilusiones, no eres nada, eres basura. Podría comprar y vender toda tu vida con mi mesada». Sonrió con malicia. «Te metí ese reloj en el bolsillo porque podía, porque era fácil. ¿Y sabes qué? A nadie le importa. Nadie va a creer una palabra de lo que digas en mi contra. Te tendí una trampa. Yo tengo la verdad. Y tú te pudrirás en una celda sabiendo que fui yo, y no hay nada que puedas hacer al respecto». La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos, explícita e innegable. Caleb se echó hacia atrás, sintiendo una oleada de triunfo. Lo había dicho. Lo había admitido en la cara del hombre, echándole sal en la herida, confiado en su inmunidad. «Que tengas un buen viaje», se burló Caleb, enderezándose la chaqueta. Pero cuando miró a Jaden, no vio miedo, no vio ira. Vio la sonrisa de Jaden. No era una sonrisa agradable, era la sonrisa aterradora y satisfecha de un cazador que acababa de oír cómo se cerraba la trampa. Jaden desvió la mirada de Caleb y miró hacia el asiento delantero, donde estaba el sargento Miller. Caleb siguió su mirada y se quedó paralizado. El sargento Miller no estaba mirando el tráfico. Estaba mirando directamente a Caleb, con el rostro encendido, y en su mano, cerca del cinturón, pero claramente visible, tenía una pequeña grabadora digital, del tipo que utilizan los agentes para dictar notas. Y la luz roja de grabación brillaba de forma constante y brillante. Jaden se recostó en el asiento. La tensión abandonó su cuerpo. «Tienes razón, Caleb», dijo Jaden, recuperando el volumen normal de su voz. «Nadie creería mi palabra contra la tuya. Por eso necesitaba que lo dijeras tú mismo». La sangre se le escapó del rostro a Caleb tan rápido que parecía un cadáver. Miró fijamente la grabadora que Miller tenía en la mano, abriendo y cerrando la boca como un pez fuera del agua. La arrogancia, la riqueza, el poder, todo se disolvió ante su propia voz grabada. Miller dio un paso adelante y pasó la mano de la grabadora a las esposas que llevaba en el cinturón. La dinámica de la calle cambió violentamente. El depredador se había convertido en presa. El silencio que siguió a la revelación de la grabadora digital del sargento Miller fue absoluto. Un vacío en el centro de la ventosa calle de Chicago que succionó el aire de los pulmones de Caleb Sterling. El joven heredero se quedó paralizado, con la boca aún ligeramente abierta, los ojos fijos en la pequeña luz roja que acababa de capturar su arrogante confesión para la posteridad. Era una mirada de total incomprensión y conmoción, la mirada de un hombre que había vivido toda su vida creyendo que la gravedad no se aplicaba a él, solo para encontrarse de repente cayendo en picado desde un acantilado. Jaden Nelson, sentado cómodamente en la parte trasera del coche patrulla, a pesar de las esposas, finalmente dejó que una sonrisa genuina se abriera paso a través de su máscara estoica. No era una sonrisa de alegría. Era la expresión fría y satisfecha de un estratega que veía cómo se cerraba una trampa. Se movió ligeramente, inclinándose hacia la malla divisoria. «Dos es uno y uno es ninguno, sargento», dijo Jaden con voz tranquila y clara.
Procedimiento operativo estándar. Sabía que intentaría inventarse una historia. Con un sutil movimiento del hombro, Jaden señaló el bolsillo de su camisa, donde se veía el contorno de un teléfono inteligente. Pulsé grabar en mi teléfono en el momento en que su equipo de seguridad me rodeó. Ha estado grabando todo este tiempo. Ha captado cómo colocaba el reloj, sus mentiras a Marcus y cada palabra que me acaba de susurrar. Caleb dio un paso atrás, pálido como la nieve sucia a sus pies. No, balbuceó con voz temblorosa. Eso es ilegal. No puede grabarme sin mi consentimiento. Eso es una trampa. El sargento Miller se colgó la grabadora en el cinturón, con el rostro impasible. En realidad, señor Sterling, dijo Miller con tono rebosante de satisfacción profesional, Illinois es un estado que exige el consentimiento de ambas partes para las conversaciones privadas. Pero usted está en una acera pública gritando a un agente de policía y a un detenido delante de una multitud. Aquí no hay expectativa de privacidad. Todo lo que acaba de decir es admisible y, francamente, es lo más honesto que ha dicho en todo el día. Miller cogió su radio sin apartar los ojos de Caleb. Central, aquí Unidad 4 Alfa. Actualicen la llamada. Tenemos un informe falso confirmado y una posible obstrucción a la justicia. Envíen un furgón policial. Justo cuando Caleb parecía a punto de desmayarse o salir corriendo, las puertas giratorias del Hotel Obsidian se abrieron con frenética urgencia. Leo, el joven recepcionista, salió corriendo al frío. No llevaba abrigo, solo llevaba su fino uniforme y temblaba violentamente contra el viento. Pero el fuego en sus ojos era inconfundible. Apretaba contra su pecho una elegante tableta negra como si fuera un escudo. Leo, un joven de 22 años que había pasado toda su vida siendo invisible y obediente, estaba cruzando una línea de la que nunca podría regresar. Pasó corriendo junto al atónito Dorman, junto a la imponente figura de Marcus, el jefe de seguridad, y se detuvo justo delante del sargento Miller. «Oficial, espere». Leo jadeó y su aliento se condensó en el aire. «No se lo lleven. El soldado. Él no lo hizo». Caleb se giró rápidamente al ver al empleado. «Leo, ¿qué estás haciendo? Vuelve dentro. Estás despedido». «¿Me oyes? Estás despedido». Leo lo ignoró, una hazaña de valentía que lo sorprendió incluso a él mismo. Giró la tableta mirando a Miller y Marcus. «Vi lo que pasó», dijo Leo con voz cada vez más firme. «Estaba mirando los monitores. Sabía que el señor Sterling estaba molesto, así que saqué la señal de la cámara exterior, la que está oculta en el pilar. Tiene un punto ciego para la entrada principal, pero cubre perfectamente la parada de taxis». Leo tocó la pantalla con un dedo tembloroso. Miren, el video se reproducía en alta definición. Incluso en la pequeña pantalla, la imagen era condenatoria. Mostraba a Caleb saliendo, mirando su teléfono y luego, de forma clara e innegable, quitándose el reloj de la muñeca. Mostraba la colisión. Mostraba el reloj deslizándose de la mano de Caleb al amplio bolsillo de Jaden. Era una prueba visual irrefutable del delito. Marcus, el jefe de seguridad, se acercó y entrecerró los ojos para mirar la pantalla. Era un hombre que se enorgullecía de hacer su trabajo protegiendo el hotel, pero no era un hombre corrupto. Miró las imágenes y apretó la mandíbula. Miró el Patek Philippe que aún estaba en la bolsa de pruebas, luego la tableta y, por último, a Caleb. Se dio cuenta de que lo habían utilizado como un peón en el juego mezquino de un niño rico. Marcus se enderezó y su lealtad pasó en un instante del sueldo a la verdad. «Ese ángulo está limpio», gruñó Marcus con su voz grave y autoritaria. «Es una trampa», le tendió una trampa. Marcus se volvió hacia Miller. «Agente, retiro formalmente mi declaración contra este hombre. Se manipuló la seguridad». «¡Traidor!», gritó Caleb, abalanzándose sobre Leo. «¡Dame eso!». Pero antes de que pudiera alcanzar al recepcionista, Marcus se interpuso entre ellos, como un muro humano de músculos. «Cálmese, señor Sterling», advirtió Marcus con voz baja y peligrosa. «No empeore las cosas». El alboroto había alcanzado su punto álgido y las puertas del hotel se abrieron de nuevo. Esta vez era Silas Sterling. El patriarca salió,
no con el pánico de su hijo, sino con la irritación de un hombre al que le habían interrumpido la cena. Llevaba el abrigo sobre los hombros, como una capa. Observó la escena, a la policía, a su empleado tembloroso, a su hijo histérico y a la multitud de curiosos que se había reunido. Silas se dirigió directamente al sargento Miller, ignorando a todos los demás. «Sargento», dijo Silas, con voz suave y autoritaria, «esto ya ha durado demasiado. Mi hijo está alterado. Este hombre es un ladrón. Terminemos con el papeleo dentro, lejos de todo este espectáculo». Metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta de visita con letras doradas en relieve. «Estoy seguro de que el comisario preferiría que manejáramos esto con discreción». Miller miró la tarjeta y luego a Silas. No la cogió. «Señor Sterling», dijo Miller, alzando la voz para que la multitud lo oyera. «Su hijo acaba de confesar que incriminó a este hombre. Tenemos la grabación de audio y la prueba en video de cómo le coloca el reloj que le proporcionó su propio personal». Silas se quedó paralizado. Su fachada de elegancia se resquebrajó. Miró a Caleb, que ahora sollozaba, y luego a Leo, que se mantenía desafiante con la tableta en la mano. «Video», siseó Silas. Miró a su alrededor y de repente se dio cuenta del verdadero peligro. No era la policía, era el público. Una docena de turistas y transeúntes sostenían en alto sus teléfonos inteligentes, con las lentes de las cámaras brillando como ojos críticos. Los puntos rojos de grabación estaban por todas partes. No se trataba de una disputa privada que pudiera sofocar con dinero. Era un momento viral que estaba ocurriendo en tiempo real. Probablemente su escándalo ya era tendencia. «Papá, arréglalo», gimió Caleb, agarrando el brazo de su padre. «Díselo, diles quiénes somos». Silas miró a su hijo con una mezcla de disgusto y cálculo. Vio los dispositivos de grabación, vio los rostros severos de los agentes, vio cómo cambiaba el rumbo de los acontecimientos. Luchar contra esto ahora públicamente sería un suicidio para su marca. La única opción que le quedaba era controlar los daños. Silas apartó el brazo del agarre de Caleb. Un rechazo físico que fue más doloroso que una bofetada. «Cállate, Caleb», espetó Silas. Se volvió hacia Miller con el rostro impasible. «Si mi hijo ha infringido la ley, debe afrontar las consecuencias. La familia Sterling no tolera la deshonestidad». La traición afectó a Caleb más que el frío. Se quedó boquiabierto. «Papá», susurró. «¿Qué? ¿Qué estás haciendo?» Silas no lo miró. Miró a Jaden, a quien el oficial Davis estaba quitándole las esposas. Jaden se frotó las muñecas y salió del coche, libre. Miró a Silas, y sus miradas se cruzaron a través de la nieve. Silas asintió, con la cabeza de forma rígida, apenas perceptible, una concesión de derrota de un señor de la guerra a otro. Jaden no le devolvió el gesto. No era necesario. Se acercó a Leo, que seguía temblando. Jaden puso una mano sobre el hombro del joven. «Has hecho algo valiente, Leo», dijo Jaden en voz baja. «Me has salvado». Leo levantó la vista, con lágrimas de alivio en los ojos. «Era lo correcto», susurró Leo. Miller dio un paso adelante, sacando de nuevo las esposas, pero esta vez pasó junto a Jaden. Se acercó a Caleb Sterling. «Caleb Sterling queda detenido por presentar una denuncia policial falsa, obstrucción a la justicia y alteración del orden público», recitó Miller, girando a Caleb. El clic de las esposas fue el sonido más fuerte de la calle. Caleb empezó a gritar, suplicando a su padre, suplicando a Marcus, suplicando a cualquiera que le ayudara. Pero nadie se movió. Silas dio media vuelta y volvió al hotel, cerrando la puerta a su hijo, anteponiendo el imperio al aire. La multitud estalló en murmullos y aplausos cuando Caleb fue conducido a la parte trasera del mismo coche patrulla que había destinado a Jaden. Jaden lo observó todo, de pie en la nieve, la herramienta que acababa de desmantelar la casa del amo. Las luces azules intermitentes del coche patrulla que transportaba a Caleb Sterling se desvanecieron en la espiral de nieve blanca de la noche de Chicago, dejando tras de sí un pesado silencio que parecía más fuerte que las sirenas. El espectáculo había terminado, pero la energía de la calle había cambiado para siempre. Los espectadores,
que antes eran meros observadores pasivos del mundo de los ricos, ahora murmuraban con una mezcla de reivindicación y conmoción, con el aliento formando nubes en el aire frío mientras revisaban las imágenes en sus teléfonos que pronto dominarían los noticiarios de la noche. Dentro de la jaula dorada del Hotel Obsidian, el ambiente era furioso. Silas Sterling estaba de pie en el centro del vestíbulo, sin que el calor de la chimenea lograra calentar el frío que sentía en los huesos. Observaba girar las puertas giratorias que marcaban la salida de su hijo y la destrucción de la imagen cuidadosamente cultivada por su familia. Sacó el teléfono del bolsillo con los dedos entumecidos. «Póngame con el equipo legal», ladró al auricular, con la voz resonando en las paredes de mármol. «Y llame a la empresa de crisis de relaciones públicas. Quiero un comunicado redactado hace 10 minutos». Pero al mirar a su alrededor, vio que el personal, los botones, el conserje e incluso los limpiadores lo miraban, no con la habitual reverencia temerosa, sino con un juicio apenas velado. Se dio cuenta con una sensación de desánimo de que ninguna cantidad de dinero podría borrar de Internet el video en el que se veía a su hijo colocando pruebas, ni tampoco podría borrar su propio abandono insensible de ese hijo para salvar las apariencias. El imperio seguía en pie, pero el rey estaba desnudo, despojado de su dignidad por un hombre que no poseía nada más que la ropa que llevaba puesta. Afuera, el viento azotaba el rostro de Jaden Nelson, pero él no lo sentía. Se sentía más ligero. Se volvió hacia Leo, el joven recepcionista, que seguía temblando con su fino uniforme, aferrándose a la tableta como si fuera un salvavidas. «Deberías volver adentro, Leo», dijo Jaden, con voz resonante y genuina calidez. «Hace mucho frío aquí fuera». Leo miró el hotel y luego volvió a mirar a Jaden, con expresión conflictiva. «No sé si tengo un trabajo al que volver», admitió Leo con voz temblorosa. «El señor Sterling no es de los que perdonan». Antes de que Jaden pudiera responder, Marcus, el corpulento jefe de seguridad, dio un paso al frente. Puso una mano pesada y tranquilizadora sobre el hombro de Leo. «Vuelve dentro, hijo», dijo Marcus, con un nuevo tono de respeto en su profunda voz. «Si Huxley intenta despedirte por decir la verdad, tendrá que despedirme a mí y a todo el turno de noche también. Vimos lo que hiciste. Te mantuviste firme». Marcus miró a Jaden y asintió con firmeza, un saludo militar en ropa de civil. «Pido disculpas por mi parte en esto, teniente. Supongo que el traje hizo al hombre. Me equivoqué». Jaden le devolvió el gesto. «Es agua pasada. Marcus, cuida del chico». Una vez atados los cabos sueltos del hotel, Jaden centró su atención en la misión más importante del día. Se ajustó la mochila y cruzó la calle, con las botas crujiendo rítmicamente sobre el asfalto cubierto de nieve. Mia seguía de pie en la puerta de la boutique cerrada, agarrada al collar de Rares. Parecía aterrorizada, desconcertada e increíblemente frágil, como una muñeca de porcelana abandonada en una tormenta. Cuando Jaden se acercó, Ranger no gruñó. El cachorro, sintiendo el cambio en el ambiente y quizás oliendo la ausencia de agresividad en el recién llegado, simplemente movió la cola con vacilación, con las orejas hacia adelante. Jaden se detuvo a unos metros de distancia y se arrodilló para ponerse a la altura de los ojos de la niña y su perro. No se inclinó sobre ellos. Se hizo más pequeño, menos amenazador. «Se ha ido», dijo Jaden en voz baja, señalando hacia la calle vacía donde había estado el coche de policía. «No volverá a molestarte». Mia se secó una lágrima de la mejilla con un guante sucio. «Vi lo que hiciste», susurró con voz quebrada. «Entraste ahí por mí. ¿Por qué? Ni siquiera me conoces». Jaden sonrió, una expresión que suavizó los rasgos duros de su rostro. «Sé lo suficiente. Sé que no te merecías eso». Metió la mano en el bolsillo y sacó su cartera. Sacó todo el dinero que tenía, unos $200 en billetes de 20, y se lo tendió. Mia dudó, abriendo mucho los ojos. «No puedo aceptarlo. Es demasiado». Jaden le tomó suavemente la mano y le puso el dinero en la palma, cerrándole los dedos sobre él. «No es caridad, Mia, es un reembolso, más intereses por las molestias». No se detuvo ahí. Sacó su teléfono inteligente
y marcó un número que se sabía de memoria. Tengo una amiga, explicó Jaden mientras sonaba el teléfono. Se llama Elena. Dirige un lugar llamado The Hearth a unas 6 manzanas de aquí. Es un centro de apoyo para veteranos, pero también ayudan a familias y personas en crisis. Un momento después, una voz respondió al otro lado del teléfono. Jaden, ¿eres tú? Se supone que estás de vacaciones. Jaden se rió entre dientes. Sí, Elena, pero tengo un problema. Estoy en Michigan Avenue. Tengo aquí a una joven, Mia, y a un cachorro de pastor alemán llamado Ranger. Están ahí fuera pasando frío. ¿Tienes sitio? Escuchó un momento, asintiendo con la cabeza. Sí, sé que normalmente no se admiten mascotas, pero este perro es su familia. ¿Se porta bien? ¿Respondes por él? Sí, respondo por él. Respondo por los dos. Hizo una pausa, escuchando las instrucciones de Elena. De acuerdo, los envío ahora mismo en taxi. Ponlo en mi cuenta. Gracias, Elena. Colgó y miró a Mia, que se había quedado boquiabierta. Elena te está esperando, dijo Jaden, levantándose y llamando a un taxi que pasaba con un silbido agudo. Tiene una habitación cálida, comida caliente y le encantan los perros. Puedes quedarte allí todo el tiempo que necesites para recuperarte. Sin preguntas. El taxi se detuvo y Jaden abrió la puerta trasera. Mia se levantó con las piernas temblorosas. Miró el cálido interior del taxi, luego el dinero que tenía en la mano y por último al desconocido que había cambiado su vida en el espacio de una hora. No sabía qué decir. Las palabras gracias le parecieron lamentablemente insuficientes. Se abrazó a Jaden por la cintura, hundió la cara en su chaqueta y rompió a llorar desconsoladamente. Jaden se quedó rígido por un segundo. No estaba acostumbrado a los abrazos, pero luego le dio unas torpes palmaditas en la espalda. No pasa nada, murmuró. Ve a calentarte. La ayudó a subir al coche y Ranger se subió a su lado, acurrucándose inmediatamente en el asiento. Jaden le entregó al conductor un billete de $50 por la ventanilla. Llévelos a la casa de acogida de la calle Cuarta. Quédese con el cambio. Mientras el taxi se alejaba, llevando a Mia y a Ranger hacia un futuro más seguro, Jaden se quedó solo en la acera. La nieve caía ahora con más fuerza, convirtiendo la ciudad en una mancha blanca. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire fresco y limpio. Sintió que el peso del incidente del PC Philippe, la ira hacia Silas y la tristeza de la ciudad se desvanecían, sustituidos por la tranquila satisfacción de un trabajo bien hecho. Miró hacia atrás, hacia el Hotel Obsidian, por última vez. A través del cristal, pudo ver a Silas Sterling gritando a alguien por teléfono, atrapado en su caja dorada de estrés y ruina. Jaden se ajustó la correa de la mochila, se subió el cuello para protegerse del viento y comenzó a caminar. No se dirigía a la cafetería ni al hotel. Se dirigía a la estación de tren para continuar su viaje de regreso a casa con su familia. Caminaba con el paso firme y rítmico de un hombre que había atravesado desiertos y montañas, una figura solitaria que se movía por la tundra urbana. No necesitaba aplausos ni reconocimiento. Era un perro pastor en un mundo de lobos, y hoy el rebaño estaba a salvo. Mientras desaparecía en la niebla nevada, la ciudad parecía un poco menos fría, calentada no por el sol, sino por el pequeño y desafiante acto de justicia que había dejado atrás. Si esta historia te ha llegado al corazón, ayúdanos a difundir este mensaje de bondad y justicia compartiendo este video con tus amigos y familiares. No olvides darle al botón me gusta y suscribirte a nuestro canal para ver más historias que alimentan el alma. Que Dios te conceda los ojos para ver las necesidades de los demás, el valor para defender lo que es correcto y el corazón para ser un refugio en la tormenta para aquellos que tienen frío. Si crees que Dios es el juez supremo y que la justicia siempre prevalecerá, escribe Amén en la sección de comentarios a continuación.